La importancia de las preguntas. ¿Es importante hacer preguntas? El día de hoy estoy muy bien acompañado. Está conmigo mi buena amiga Lisette Fleck, que además ha sido mi compañera de trabajo en los cursos de la Universidad Francisco Marroquín, donde hemos, entre otras cosas, dado este curso que he comentado en otros capítulos en otros episodios del podcast. Este curso se llama Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas. Y bueno, Lisette ha sido mi compañera ahí, ha sido mi gran apoyo y pues tenemos muchas experiencias compartidas en ese curso. Pero hoy vamos a hablar sobre lo central de ese curso. ¿Por qué es importante tener siempre preguntas? ¿Por qué es importante hacer preguntas? ¿Cuál es la importancia de las preguntas? Y pues bienvenida, Lisette. Hola, Leonel. Eh, la verdad es que este tema de las preguntas para mí es así como súper interesante. A veces uno va a una conferencia y el conferencista se esforzó, se preparó y ¿hay alguna pregunta? Y no surgen preguntas. Primero no hay preguntas o de ahí preguntas que no necesariamente son tan inteligentes, ¿verdad? Bueno, es un punto, sí, efectivamente, por llamarla de alguna manera, ¿verdad? Ah, tiene razón. Entonces, de aquí surge nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas inteligentes y por qué es importante que haya preguntas? Exacto, exacto. Bueno, con esto que tú decías de las conferencias, pues a mí me gusta reflexionar en ese sentido de que como una persona que se preparó también, como tú decías, que además está dispuesta y generosa para contestar preguntas y cuando llega el momento de hacerle preguntas, nadie tiene una pregunta para hacerle, es un desperdicio. Es un desperdicio porque esa persona preparó, investigó, armó una conferencia, la dio, ¿verdad? Y además está dispuesta a dar respuestas y nadie le hace una pregunta. Entonces, eh, ¿son importantes las preguntas? Sí, definitivamente, pero no hacerlas también es un desperdicio, ¿verdad? No Estamos hacerlas. desperdiciando todo el expertise de esta persona, ¿verdad? Porque si lo tenemos de conferencista es porque es experto en algo o porque nos está enseñando algo. ¿Por qué no aprovechar ese expertise y sacar más de la experiencia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay otro aspecto ahí, y es que como esa persona tiene esa experiencia, esa expertise, como tú dices, además también tiene el interés por el tema. Supongamos, me acuerdo una conferencia a la que fui, ¿verdad? Y era sobre abejas. Y era interesantísimo porque era una persona que había hecho una cantidad de experimentos y había aprendido muchísimo sobre las abejas, sobre cómo volaban, cómo aterrizaban, cómo aprendían, ¿verdad? Y entonces, si uno tiene una buena pregunta para una persona que está tan interesada en un tema, esa pregunta, si la persona, por ejemplo, dice, híjola, eso es algo que no había investigado, de repente le das como un nuevo horizonte, le das como una nueva beta de investigación, una nueva dirección que puede darle a su investigación, a su interés, y entonces de repente esa persona se da cuenta, pucha, que aquí hay una pregunta que yo no había respondido y que es importante responder. Así es que tiene como más trabajo para hacer en esa dirección. Y creo que no solo al experto, sino también a los demás oyentes, ¿verdad? Porque probablemente sea una pregunta tan interesante que a los demás oyentes les surjan más preguntas. Una pregunta puede ser la generadora de más preguntas. Y al haber más preguntas hay más posibilidad de discusión, hay más posibilidad de conocer y de aprender algo más. Totalmente de acuerdo. Eso es importantísimo porque obviamente uno dirige las preguntas a la persona que está dando la conferencia o la clase o con la que está platicando, pero los demás que están oyendo también se benefician de las preguntas porque descubren que hay cosas que es importante saber y que probablemente no sabemos, ¿verdad? O sea, las preguntas revelan ignorancia de algo, pero es una ignorancia buena. O sea, la ignorancia a veces se puede ver como una cosa negativa, como una cosa mala, pero saber que uno es ignorante de algo y querer resolver esa ignorancia es algo positivo, Es que ¿verdad? no podemos conocer todo de todos los temas. Entonces, el hacer preguntas nos abre la posibilidad de conocer un poquito de todas las cosas. Exactamente. Es decir, buen punto también, ¿verdad? Buenísimo el punto. Porque cuando uno hace preguntas, entra un poquito en la mente de una persona que sabe un montón de cosas que nosotros no sabemos y que por lo tanto nos permite compartir un poquito de todo eso que la persona sabe y meterlo en nuestra cabeza. Y como tú dices, uno no puede saber todo de todo, pero con ese compartir conocimientos, que en eso consisten las preguntas,
pues vamos disfrutando de un poquito del conocimiento que tiene la otra persona, ¿verdad? Buenísimo. Y pues bueno, hablábamos ahorita de la ignorancia y cómo la ignorancia no necesariamente es algo malo, porque saber que somos ignorantes de algo nos lleva a buscar resolver esa ignorancia, ¿verdad? Pero, digamos, de ahí viene una cosa importante de las preguntas, si es que nos hacen descubrir en qué somos ignorantes, ¿verdad? Porque ya sea que uno le pregunte a alguien más, o ya sea que oyendo a alguien uno se le ocurra una pregunta, o ya sea que uno se hace una pregunta a uno mismo, cuando se da cuenta que no la puede responder, ahí descubre que eso no lo sé, que eso no lo sabía, o que eso, y que además eso lo quiero saber. Es una ignorancia muy buena, porque es una ignorancia que nos lleva a trabajar, que nos lleva a querer encontrar la respuesta, ¿verdad? Y por muy experto que sea, siempre puedo aprender algo más. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Porque obviamente el conocimiento es tan vasto que nunca vamos a llegar a agotarlo de ninguna manera, ¿verdad? Así es que ese podríamos decir que es un primer punto de importancia de las preguntas, ¿verdad? El señalarnos cosas que son importantes de saber, que no sabemos y que deseamos conocer, ¿verdad? Eh, yo creo que hay otros puntos también que hacen importantes a las preguntas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en equipo, ¿verdad? Cuando al estar trabajando en equipo hacemos una pregunta y no tenemos la respuesta, esa pregunta es orientadora de por dónde debe ir el trabajo de todos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto para un cliente y no sabemos quién es el usuario de lo que estamos produciendo, el producto que estamos produciendo, quién va a ser el usuario, no lo sabemos, sabemos que hay que trabajar para responder esa pregunta. Así es que las preguntas son orientadoras del trabajo también en equipo, ¿verdad? Y probablemente dentro de mi equipo yo no sé algo, pero el mismo hecho de trabajar en equipo, mi equipo puede complementar lo que yo no sé. Puedo aprender de ellos. Y si no pregunto, no voy a aprender, no voy a sacar una respuesta. Lisette, eso que acabas de decir tienes todísima la razón. De hecho, yo creo que ahorita lo que tú acabas de señalar es una característica esencial de los buenos equipos, ¿verdad? En los buenos equipos tiene que haber preguntas, porque si no hay preguntas, quiere decir que yo no estoy aprovechando lo que saben los demás y que yo no sé. No estoy buscando las complementariedades que deben haber en un buen equipo, en un equipo bien conformado, quiero decir, ¿verdad? Porque en algo que no es un equipo, cada quien trabaja por su cuenta, no me entero de lo que hacen los demás, no me entero de lo que saben los demás, no hago preguntas. Pero en un trabajo que de verdad es trabajo en equipo, naturalmente deben haber preguntas, porque yo me quiero beneficiar de las habilidades, de los conocimientos de los demás, ¿verdad? Y yo creo que también si en un trabajo en equipo no hay preguntas, cada uno puede jalar por diferente cosa o entender las cosas de diferente manera. Creo que el hacer preguntas y responderlas entre el equipo ayuda a aclarar el objetivo hacia el que estamos trabajando. De nuevo, tienes toda la razón, increíble, me encanta hablar contigo. Porque sí, efectivamente, una de las características del buen trabajo en equipo es tener un objetivo común. Pero ¿cómo vamos a tener un objetivo común si yo pienso una cosa, el otro piensa otra, y nunca nos hacemos preguntas entre nosotros? Nunca decimos, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O cuál es el objetivo que estamos buscando? ¿O cuál es el propósito? ¿Por qué hay que hacer esto? Si no hacemos esas preguntas adentro de un equipo, pues obviamente no vamos a llegar a unificar criterios, no vamos a llegar a unificar objetivos y lo que vamos a estar haciendo no es trabajo en equipo. Y también a entendernos, ¿verdad? Porque yo puedo entender el objetivo es este, pero mi compañero de equipo puede entender que el objetivo va dirigido a otra cosa y si no nos preguntamos, si no nos ponemos de acuerdo, podemos caminar en diferente sentido y buscar las herramientas inadecuadas para el trabajo que queremos realizar, ¿verdad? Y sí, sí, de nuevo tienes toda la razón. Buenísimo. Me encanta porque entonces salieron diferentes aspectos de la importancia de las preguntas. Por una parte, como decíamos, que nos van señalando cosas que no sabemos y que deseamos saber. Por otra parte, también son indicativas al estar trabajando en equipo de cuál es el objetivo, nos ayudan a ponerlo en común, nos ayudan a aprovechar las cualidades, los conocimientos de los demás dentro del equipo, porque al hacer la pregunta, pues podemos aprovechar ese conocimiento que tienen los demás
y pues son orientadoras y además aclaradoras, como tú acabas de decir, ¿verdad? Acabas de explicar este asunto de si yo entiendo una cosa de una forma y mi compañero de equipo la entiende de otra forma y yo no hago preguntas ni mi compañero tampoco me pregunta a mí, nunca vamos a llegar a un acuerdo, nunca vamos a llegar a un concepto común que nos ayude pues a trabajar mejor como equipo. Así es que las preguntas tienen diversos puntos por los cuales son importantes y por lo cual siempre hay que estarlas haciendo. Estos son solo algunos puntos a favor de las preguntas, pero yo creo que si seguimos explorándolo podemos encontrar muchísimos puntos más a favor de hacer preguntas. Y sobre todo, preguntas que nos hagan a nosotros aprender más, motivar a los demás a aprender y aprovechar el conocimiento que existe para ser un poquito más abiertos en lo que sabemos, tener más conocimiento de un poquito de cada cosa. Así es, exactamente. Y bueno, tú acabas de mencionar ahorita una cosa súper interesante y es las buenas preguntas, ¿verdad? Las buenas preguntas. Y me encantaría que siguiéramos hablando. Pero podemos hacer otro de Ajá, las buenas preguntas o ok. cómo hacer buenas preguntas. Esa es una excelente idea. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima para hablar sobre las buenas preguntas. Gracias a todos. Hasta luego.